En este vídeo vas a ver la navegación con corrientes, un concepto muy importante en los problemas del examen de patrón de yate. Verás y entenderás cómo trazar el triángulo de corrientes y haremos la resolución de esta pregunta de examen en donde te piden calcular el rumbo de aguja y la velocidad efectiva navegando en una zona de corriente. Un objeto flotando en el agua, sin propulsión propia, en una zona que hay una corriente no está parado. Se mueve con respecto al fondo en una dirección y una velocidad que se llama rumbo de corriente e intensidad horaria de la corriente. En este dibujo voy a representar la estima de un barco en el intervalo de 1 hora navegando en una zona de corriente. El barco parte de una situación de salida. 1 hora más tarde, navegando sin viento, según el rumbo verdadero y la distancia recorrida, se sitúa por estima. Esta situación estimada es la situación que se encontraría el barco si no hubiera corriente. Se obtiene multiplicando el intervalo transcurrido por la velocidad del barco. Así obtenemos el vector rumbo verdadero, siendo su intensidad la velocidad de máquinas. Recuerda que un vector es un segmento de recta que tiene sentido indicado por la flecha y tiene un valor indicado por su longitud. En el mismo momento que el barco se sitúa por estima, es decir, en 1 hora de navegación, el barco se sitúa mediante visuales a la costa, por demoras, enfilaciones u oposiciones a tierra, y obtiene una situación verdadera u observada. Si unes la situación de salida con la situación verdadera, obtienes el vector rumbo efectivo, siendo su intensidad la velocidad efectiva. El vector rumbo efectivo es la derrota que ha hecho el barco en realidad sobre el fondo. Ahora trazamos una línea que une la situación estimada con la situación verdadera. Esta línea define el vector rumbo de corriente y su longitud es la intensidad horaria de la corriente, es decir, su velocidad en 1 hora. Así hemos obtenido este triángulo de corrientes. En los ejercicios de examen procederemos al trazado de este triángulo de corrientes de la siguiente manera. Partimos de un punto inicial conocido llamado A. Desde esta situación trazamos el rumbo y la intensidad horaria de la corriente, que es su magnitud en 1 hora. Desde el extremo vector rumbo de corriente e intensidad horaria de la corriente, trazamos nuestro rumbo verdadero si no hay viento, o el rumbo de superficie si hay viento, y la magnitud de este vector será la velocidad de máquinas. Unimos con una recta el origen del rumbo de corriente e intensidad horaria de la corriente, que es la situación de salida, con el extremo del vector del rumbo verdadero o rumbo de superficie. Esta recta será el vector rumbo efectivo y su magnitud es la velocidad efectiva que ha llevado el barco realmente en 1 hora. En el extremo de este vector se encuentra la situación observada o real 1 hora después de la salida. ¿Cómo sabes qué rumbo efectivo es? Sitúas el transportador de ángulos con centro en la situación de salida y lees el valor. Y veo que el rumbo efectivo es igual a 94 grados. ¿Y qué valor tiene la velocidad efectiva? Con un compás pones una punta en la situación de salida y la otra punta en la situación observada. Llevas esta abertura al lateral derecho o izquierdo sobre la escala de las latitudes para obtener la velocidad efectiva en nudos. Ahora vamos a resolver esta pregunta de examen. Te piden el cálculo del rumbo de aguja y la velocidad efectiva navegando en una zona de corriente conocida. Empieza el enunciado siendo la hora reloj bitácora 15 horas 0 minutos del día 24 de octubre de 2020, tomando la demora verdadera de Cabo Espartel 154 grados y distancia al mismo de 7 millas. Primero nos situamos a hora reloj bitácora 15 horas 00 minutos. Para el trazado de una demora verdadera, sitúas un transportador de ángulos bien centrado y con el norte apuntando hacia arriba y su centro en la estrella de 5 puntas del Cabo Espartel. Haces un trazo de lápiz en 154 grados. Retiras el transportador de ángulos y haces un trazo uniendo la marca anterior, el centro de la estrella de 5 puntas del cabo y lo continúas hacia el mar, que es donde se encuentra el barco. Como el barco se encuentra a una distancia de 7 millas del cabo,
debes de coger un compás e ir a la escala de las latitudes en la parte izquierda de la carta náutica. Para que no te confundas en la lectura, debes de situar una punta en el paralelo de los 36 grados 00 minutos norte. Abres el compás hasta los 7 minutos, que son 7 millas. Llevas la abertura del compás y con centro en el cabo trazas un arco de 7 millas. El punto de corte con la demora verdadera es la situación del barco a hora reloj bitácora 15 horas 00 minutos. Desde la situación inicial trazas el vector rumbo de corriente con su intensidad horaria de la corriente. Colocas un transportador de ángulos con centro en la situación inicial y trazas un ángulo de 110 grados. Ahora con un compás debes de tomar una abertura de 3 minutos en la escala lateral derecha. Llevas esta abertura del compás y con centro en la situación inicial de salida trazas un arco que corte al rumbo de corriente. Y de esta manera ya tienes definido el vector corriente, con su dirección y su tamaño, que es su intensidad o velocidad en una hora. En el enunciado del problema te dicen que desde la situación inicial de salida das rumbo a tu destino situado en la luz roja del puerto de Barbate. Unes con un trazo ambas situaciones y pones un transportador de ángulos para leer que es un rumbo de 10 grados. ¿Qué rumbo será este? Si estás pensando que es un rumbo verdadero, es decir, que llevando la línea de crujía del barco o línea proa a popa un ángulo de 10 grados con relación al norte verdadero, va a llegar a su destino, te equivocas. Porque la corriente lo va a derivar y llegará cerca de Punta Gracia. Entonces, este rumbo con trazo verde solo puede ser la derrota que realmente hará este barco sobre el fondo del mar, para llegar realmente a su destino, y que no coincidirá con su línea de crujía. Este rumbo se llama rumbo efectivo. Para saber qué rumbo verdadero debe llevar el barco para llegar a su destino, debes de completar el triángulo de corrientes. La velocidad de máquinas del barco es de 8 nudos. Tomas una abertura del compás igual a 8 millas, que es su velocidad de máquinas, y con centro en el extremo vector rumbo de corriente trazas un arco. El punto de corte de la velocidad del barco con el rumbo efectivo define el vector rumbo verdadero. Para saber su valor debes de poner un transportador de ángulos con su centro en el extremo del vector rumbo de corriente, y ya puedes leer que el rumbo verdadero, que es el trazado en la carta náutica, es igual a 349 grados. De esta manera tenemos completado el triángulo de corrientes y recuerda que todo el triángulo del dibujo es para una hora de intervalo navegado. Te piden calcular el rumbo de aguja. La fórmula que relaciona un rumbo verdadero y un rumbo de aguja es rumbo verdadero es igual a rumbo de aguja más la corrección total. La corrección total que acompaña al rumbo de aguja la debes de pasar al otro lado de la igualdad con el signo cambiado y tienes que rumbo de aguja es igual a rumbo verdadero menos la corrección total. La corrección total no la tienes y la debes de calcular. Corrección total es igual a la declinación magnética más el desvío. El desvío te lo dan y es igual a 0 grados. La declinación magnética la obtienes de la carta náutica. Pero, como en la carta está el valor para el año 2005, tienes que actualizar este valor para el año del ejercicio, que es el año 2020. Primero calculamos la diferencia de años que existe entre la fecha que se desea calcular y la fecha que tiene la carta. 2020 menos 2005 son 15 años han transcurrido. Segundo, multiplicamos los años de diferencia por el incremento o decremento anual. 15 años por 7 minutos es igual a 105 minutos. Como el resultado es mayor de 60, le resto este valor. 105 menos 60 es igual a 45. Así tienes que 105 minutos es igual a 1 grado y 45 minutos. Tercero, el resultado de la multiplicación lo aplicaremos al valor de la declinación magnética que figura en la carta. ¿Cómo sé si el valor de la variación anual ajustada al año del problema se suma o se resta a la declinación magnética que figura en la carta? Si la declinación magnética y la variación anual son del mismo signo, es decir, ambas son oeste o ambas son este, se sumarán. Y si la declinación magnética y la variación anual son de distinto signo, es decir, una es oeste y la otra es este, se restarán. En este problema la declinación magnética es oeste
y la variación anual que figura en la carta es del este. Al ser de distinto signo, la variación anual ajustada al año 2020 se restará. Declinación magnética en el 2005 igual a 2 grados 50 minutos al oeste. Variación en los 15 años es igual a 1 grado y 45 minutos. Y va restando porque la declinación magnética y la variación anual son de distinto signo. Así, la declinación magnética para el año 2020 es igual a 1 grado y 5 minutos al oeste, que redondeando es igual a 1 grado oeste. Este valor de la declinación magnética, al ser oeste, tiene un signo negativo. Y ya puedes calcular la corrección total, que es igual a la declinación magnética más el desvío. Igual a menos 1 grado más 0 grados es igual a menos 1 grados. Rumbo verdadero es igual a rumbo de aguja más la corrección total. La corrección total que acompaña al rumbo de aguja pasará al otro lado de la igualdad con el signo cambiado. Rumbo de aguja es igual a rumbo verdadero menos la corrección total. Menos de la fórmula que multiplica el signo menos de la corrección total es igual a más. Rumbo de aguja es igual a 349 grados más 1 grado es igual a 350 grados. Y ya solo te falta calcular la velocidad efectiva que la obtienes de la longitud del vector rumbo efectivo. Pones un compás con centro en la situación inicial a hora reloj bitácora 15 horas 00 minutos y tomas una abertura hasta el punto de corte del arco de la velocidad de máquinas del barco con el rumbo efectivo. Llevas esta abertura del compás al extremo izquierdo de la escala de las latitudes y lees que corresponde a 7 minutos, que es igual a 7 millas, y como el triángulo de corrientes es para un intervalo de 1 hora, corresponde a una velocidad efectiva de 7 nudos. La respuesta correcta es la D. Espero que te haya gustado este vídeo y puedes hacer clic en me gusta. Suscríbete a mi canal y me harás feliz y así sabrás cuando suba nuevos vídeos. Hasta pronto.